Buenas tardes, compañeros. Gracias por estar acá. Bienvenidos a esta clase. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase. Gracias por estar acá, por estarme acompañando de parte rural de Guatemala en esta oportunidad, en esta tarde de sábado. Gracias por el esfuerzo que hacen por estar acá y poder pues continuar nuestras clases de manera virtual. Gracias a todos por estar acá. Bienvenidos sean todos y cada uno de mis estudiantes. En esta tarde que vamos a estar trabajando la semana 13 de Derecho de Integración. Muchas gracias por estar acá acompañándome. Mis disculpas, estoy entrando un poco tarde, así que no se preocupen, vamos a reponer ese tiempo, vamos a quedar un poquito de la hora que debería salir para reponer ese espacio de tiempo. Gracias por estar acá conmigo. Y gracias por el esfuerzo que ustedes hacen y en búsqueda, ¿verdad?, de cumplir esta meta del proceso para obtener su título facultativo de abogacía y de notariado. Así que gracias por estar aquí. Son todos y cada uno de mis estudiantes bienvenidos en esta oportunidad y vamos a entrar pues de lleno ya a trabajar, a estudiar lo que nos corresponde en esta tarde, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. Voy a compartir la presentación que tengo para ustedes. Vamos a ver. Ok. Ahí dice la semana 12, pero no es así, es la semana 13 de trabajo, ¿verdad? Entonces, gracias por estar acá conmigo. El tema que vamos a ver en esta oportunidad es la integración dentro del continente americano. Hemos venido hablando bastante de esto, hemos venido hablando de los procesos de integración del derecho internacional. Ya conocemos varios otros aspectos sobre esto y en esta tarde vamos a desarrollar un poquito más sobre sobre esto. Además de eso además vamos a ver algunas instituciones que ya ustedes conocen, que yo les he dejado una tarea sobre esto, pero hoy en esta oportunidad vamos a tratar de reforzarla, trabajando en nuestra semana 13 de clases, ¿verdad? Entonces, que el objetivo que ustedes se conozca y analice los mecanismos que utilizan sus pares para tener y mantener una unión entre los mismos, enfocado específicamente desde el punto de vista acá en América Latina, que es el enfoque de la clase, ¿verdad? Eso es lo que realmente me interesa reforzar con ustedes en esta oportunidad. Ok. Vamos a iniciar, por favor. Integración en Latinoamérica o la integración. Latinoamérica y el Caribe o el latinoamericanismo es un movimiento político y social que aboga por una estrecha coordinación, relación, asociación y cooperación entre los países de América Latina y el Caribe. Desde las Bahamas, México hasta Argentina y Chile,
acorde a sus similitudes políticas, sociales, económicas, culturales, religiosas, lingüísticas, ideológicas y geográficas, entre otras. En ese orden de ideas, el americanismo, ¿verdad? Como lo define, es ese proceso de integración que se pretende desenvolver en América Latina, ¿sí? En cuanto a lograr encajar el continente, los países que lo conforman, basándose en un hecho de similitud de idiomas, en un hecho de similitud de culturas y, como lo hemos analizado hasta el cansancio, en la búsqueda del mejoramiento de todo el continente, en la búsqueda del mejoramiento de los países a través de estos procesos de unidad, de estos procesos de unión que se pueden dar dentro de los países. Por lo tanto, entonces, es importante comprender que ya existen actualmente los procesos que buscan unir a los países hispanohablantes, ¿verdad? Con el objetivo, claro está, de buscar, de fomentar el desarrollo económico, social y cultural de los mismos. Ese es el objetivo del americanismo. América para los americanos, el poder explotar, el poder desarrollar el continente americano. Porque América como continente, como el nuevo mundo, históricamente así denominado en su momento, busca desarrollarse, busca generar su propio desarrollo. ¿Qué más que a través de esta identidad cultural? Es importante porque debemos manejar una identidad cultural. Una identidad cultural que permita al continente, que permita a los países de nuestro continente por esa identidad como americanos. Por eso la expresión americanismo, ¿verdad, compañeros? Una identidad que nos permita a nosotros encontrar el desarrollo de nuestros países. Su finalidad es consolidar la unión de los países mediante una unión económica y política, abogando por una estrecha coordinación, compartiendo sus soberanías nacionales y cediendo parte de sus atribuciones de gobierno, en mayor o menor medida, dependiendo del grado de supranacionalidad, órganos internacionales como es el caso de la Unión Europea. Viene aquí la finalidad, la esencia, la finalidad de este movimiento de americanismo. Encontrar una unión de carácter económica y política donde los países ceden parte de su soberanía para ser gobernados por órganos internacionales supranacionales. Como hablamos y hemos analizado la Unión Europea, el Parlamento Europeo, acá podríamos hablar de un Parlamento de América Latina. Lograr alcanzar a través de estos órganos internacionales ese desarrollo sostenible, ese desarrollo de los países,
en un aspecto, en primer término, económico, y en un segundo aspecto político. Hay algo entonces. La primera pregunta de la tarde. ¿Creen ustedes que estos movimientos, este americanismo, puede lograr sus objetivos? ¿Qué piensan ustedes, compañeros? Basándonos en el hecho que los países que lo puedan conformar, porque miren, un aspecto económico, un bloque económico unido, considero que es más viable, pero los países que lo puedan conformar deben ceder su soberanía o parte de su soberanía a cambio de o en favor de órganos de carácter internacional que van a ser los que van a gobernar. ¿Qué piensan ustedes, compañeros? ¿Es posible o no es posible? ¿Se puede lograr o no se puede lograr? Acá quiero opiniones, por favor, participemos. Desde ya, nuevamente el correo abierto para que den sus opiniones, por favor. Opinemos ampliamente, me encantan sus opiniones, son las que, como siempre digo, sirven y fortalecen al grupo y al estudio que estamos realizando. ¿Será que en algún momento tendremos la capacidad como continente, como países, de poder tener en América Latina un proceso de unión, un proceso de integración al más alto grado de la Unión Europea como un modelo, como un ejemplo? ¿O creen que verdaderamente esto es una utopía, es imposible? Partiendo de la premisa que los estados, los países, deben ceder parte de su capacidad de gobierno. Quizá tal vez la pregunta sería, ¿será que los presidentes estarían de acuerdo en ceder parte de su poder a favor de un bien mayor, de un beneficio mayor? ¿Qué piensan ustedes, compañeros? Avancemos. La CELAC, esta ya la conocemos, ¿verdad? La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Un mecanismo intergubernamental al diálogo y el acuerdo político. Incluye permanentemente 33 países de América Latina y el Caribe, un foro regional. Reúne a toda América Latina y el Caribe. CELAC aspira a ser una voz única y decisiones políticas estructuradas y tomar decisiones políticas estructuradas. En un ámbito político, la cooperación en apoyo de los programas de integración regional. Entonces tenemos, en primer término, la CELAC, que ya nosotros conocemos y que pretende ser un foro, ¿verdad, compañeros? Un foro para el diálogo, un foro donde los países miembros unifiquen criterios a efecto de o en aspectos de desarrollo.
La CELAC existe al día de hoy y entre comillas funciona. Lo que pasa es que quizá nosotros no escuchamos demasiado del proceder de la CELAC y del proceder de estos movimientos de empuje, de unionismo, integración en América Latina. ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo me hago y les hago en esta tarde. ¿Qué tiene, vamos a decirlo así, qué tiene Europa que no tenga América? Para que nosotros logremos en algún momento esa integración. O, si ustedes quieren, les hago la pregunta. ¿Consideran prudente buscar estos movimientos utópicos con la máxima de integrar a todos los países latinoamericanos? ¿Qué piensan ustedes? Jeremías Díaz, buenas tardes, Jeremías. Gracias por participar. Gracias. Sí, por favor, cada uno que participe me dice dónde me está. Pareciera, perdonen la expresión, televisión sintonizando, ¿verdad? Para irles conociendo, saludarles. Imposible, dice Jeremías. Hay que abrir una reforma o derogar constituciones. Definitivamente, Jeremías, así sería, ¿no? Pero fíjate que hablar de imposible, no creo que sea imposible. Ahora, ¿hay que modificar nuestras constituciones o todas las constituciones de los países? Sí, eso estoy de acuerdo. Pero son procesos que se pueden dar. Legalmente, si lo enfocas desde el punto de vista de la perspectiva del andamiaje jurídico que necesitaría reformar, derogar cualquier otro aspecto dentro de los países firmantes, pues indudablemente, ¿verdad? Es complicado. Te acepto que es duro, pero decir imposible tal vez no me atrevería a decirte que es imposible. Es posible porque en igual sentido, recuerda que en Europa ya se hizo. Europa es el vivo reflejo de que se puede hacer. Muy bien, retomemos. Por favor, sigan opinando, compañeros, que para eso tengo ahí el correo para escuchar sus opiniones. Todas las opiniones son válidas. Gracias, Jeremías, por participar en esta tarde. Muy bien, la CELAC. Entonces, la CELAC ya existe, ya funciona. Busca generando mecanismos. Tenemos el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA. El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, es un organismo regional intergubernamental creado el 17 de octubre de 1975 mediante el Convenio Constitutivo de Panamá, integrado por 26 estados de América Latina y el Caribe. Su sede se halla en Caracas, Venezuela. Este es otro órgano internacional que ya está buscando que, si ustedes quieren, son precursores de estos procesos de integración. Y CELA es precursor. Ya son andamiajes jurídicos, ya son instituciones internacionales que ya agrupan países de América Latina y que están promoviendo, en este caso muy específico, la integración de carácter económica, ¿verdad? Adriana, buenas tardes, Adriana, desde la Antigua. Gracias, Adriana, por participar. Estuve en la Antigua la semana pasada, el fin de semana pasado. Qué precioso, siempre me enamoro de la Antigua.
Cada vez que voy me enamoro más de la ciudad colonial. Ok, pienso que por el momento, dice la compañera Adriana, no es posible. Existen muchas diferencias entre los países, de país a país. En tal caso, deberíamos unificar intereses, claro. Solo con hablar de política ya es diferente entre estados y estados, no digamos económicamente hablando. Esto es muy difícil. Gracias, Adriana, por tu participación en esta tarde. Sí, compañera Adriana dice que muy difícil, muy complicado, porque hay muchas diferencias entre países. Aunque, sí, Adriana, toda la razón, pero si nos ponemos a pensar, demos un ejemplo, una idea. Desde México hasta Argentina, todos hablamos español, solo Brasil no, ¿verdad? Y por ahí Belice que habla inglés y Canadá y Estados Unidos, no se diga, ¿verdad? Pero digamos que el 90%, bueno, y en el Caribe que hay islas que hablan en inglés, pero el 90% de los países latinoamericanos hablamos el mismo idioma. Si nos detenemos un instante a pensar en el continente europeo, España habla español, Italia italiano, Francia francés, Alemania alemán, y vayámonos peor, ¿va? Las lenguas nórdicas, en Finlandia el finés, Ucrania el ruso, el tártaro, Eslovenia, Eslovaquia, hablan sus propios idiomas. Ahí sí, Lituania, Estonia, Letonia, Albania, la República Checa. Ahí sí cada estado, cada país habla un idioma distinto totalmente. Lo que obviamente para poder integrarnos, ¿verdad, compañeros? Partamos de la capacidad de comunicarnos. Entonces, Europa logra, a pesar de la difícil situación de comunicación tan diversa, integrarse en la Unión Europea. Y además quiero agregar que ustedes saben perfectamente que las dos guerras mundiales se desenvolvieron en Europa. Lo que generaría, si ustedes quieren, rencilla entre los pueblos, enemistad, pues no se caen bien. Los franceses no se caen bien con los alemanes porque los alemanes los invadieron, con los checos, con los austriacos, con los rusos, ni se diga, alemanes y rusos. Se detestan, digo yo, en alguna medida. Aún así, lograron la integración. Entonces, yo me pongo a pensar muy optimistamente si podríamos alcanzar la integración. Como dice Adriana, y tiene razón. Tendríamos que querer, tendría que existir la voluntad política. La voluntad de los pueblos también. Tendría que querer. Ángela López Orozco, buenas tardes, Ángela. Gracias por su participación desde San Marcos. Nos comparte la compañera Ángela su opinión. El mundo se construye con bloques. Un esquema parecido a la Unión Europea para América Latina resulta atractivo. Muy bien. La creación de una estructura supranacional integrada solo por los gobiernos democráticos, donde se purgue a gobiernos que no sean democráticos en el continente. Aunque piensa Ángela que es un sueño, ¿verdad? Porque no queda claro, sí, muy buena aportación, Ángela, excelente. ¿Cómo respondería el gobierno estadounidense a una propuesta de unificación? Pero si procede la presunta amenaza existencial, aunque
20 países, o tal vez de 19, no es seguro que Cuba cumpla con los requisitos de una membresía. Gracias, Ángela. Usted tocó un tema. Mire, gracias. Un saludo hasta San Marcos. No tengo la oportunidad de conocer su departamento. Espero algún día lograrlo. Gracias. Su aportación me gustó muchísimo. Hace una observación muy importante. Quiero resaltarla. Estamos hablando de americanismo, unión. Estados Unidos. ¿Lo incluimos? ¿Ser del continente? Sí. Automáticamente sí. Y Canadá, ¿verdad? Y Brasil. Obviamente somos americanos. Es un poco complicado cuando se refiere a los estadounidenses como americanos. Un americano. No, yo soy americano, ustedes son americanos, todos porque vivimos, nacimos en el continente americano. Nosotros somos americanos, todos aquí. No podemos decir por los estadounidenses, ¿verdad? Son americanos, ¿no? Y no usted y yo somos americanos, pero los canadienses, todos somos americanos. Ahora, ¿qué postura tomaría Estados Unidos ante un proceso de integración? ¿Se integraría? Sería quizá una primera pregunta. ¿Promovería? Sería otra pregunta. ¿Y los demás países de América Latina lo miraríamos con recelo? ¿Querríamos que entre? Que no entre. En cuanto al tema idiomático, ¿va? Que es diferente, pero no tendría por qué ser una barrera, porque hablamos que en Europa todos hablan idiomas diferentes y se unieron. Insisto, ¿verdad? Este tema es muy complejo, compañeros, y lo estamos hablando desde, como dice Ángela, desde la perspectiva de un sueño, ¿verdad? Utópico. Pero se vale soñar. Se vale soñar. Así que quiero sus opiniones de lo que estamos ya discutiendo. Ya tocando este tema que Ángela tocó, que me pareció muy acertada su aportación. Sigamos nuevamente con la presentación. Tocamos el CELA. Objetivos principales. Promover un sistema de consulta y coordinación de América Latina y el Caribe para concertar posiciones y estrategias comunes en materia económica. Esos son los objetivos del CELA, ¿verdad? Materia económica ante países, grupos de naciones, foros u organismos internacionales, lo que decía Ángela, ¿verdad? Ángela, el CELA promueve volvernos un bloque monolítico frente a otros bloques, los continentes africano, los tigres asiáticos, el poderío europeo. Impulsar la cooperación e integración entre los países de América Latina y el Caribe, que claro, esa es la misión, esa es la premisa. No hay otra premisa más que impulsar la integración, la unión y obviamente el desarrollo. Acá vamos a tocar algunos documentos institucionales del CELA. Convenio de Panamá, constitutivo del Sistema Económico Latinoamericano. El acuerdo de sede entre el gobierno de la República de Venezuela y el Sistema Económico Latinoamericano, donde se acordó que la sede del CELA iba a ser en Venezuela. Y arreglo destinado a la perfección de las disposiciones de acuerdo de la sede, ¿verdad? Un arreglo para las disposiciones de la sede, donde se iba a desenvolver esta sede del CELA. En el CELA quedamos claros que existen entonces y ya instituciones que funcionan buscando esta premisa máxima utópica de integrarnos. Es decir, compañeros, ya hay instituciones, órganos internacionales que están buscando en América Latina, pues, lograr estos objetivos de integración. ¿Qué ha creado el CELA? El reglamento del Consejo Latinoamericano, reglamento de comités de acción, reglamento de la Secretaría Permanente, reglamento sobre observadores en las reuniones del Consejo Latinoamericano. El CELA ya creó un Consejo Latinoamericano.
y hay un reglamento para el mismo. Entonces, se vuelve esta institución ya una institución de ejercicio de ese aspecto de desarrollo de carácter económico en favor de América Latina y de la integración de los países. Pero entonces, compañeros, opinen, por favor, en esta tarde. Opinemos. ¿Es posible, como hago la pregunta, llegar a alcanzar estos aspectos de integración tan utópicos? ¿Será que no tenemos nosotros la capacidad en América Latina de encontrar la fórmula para unirnos como bloque, integrarnos? ¿O será que no lo queremos hacer? ¿Consideran ustedes que no es necesario apoyar estos movimientos de integración? ¿Qué piensan ustedes? ¿Consideran ustedes importante integrar a Estados Unidos en estos procesos para que con su poderío económico empuje un proceso de integración en América Latina? ¿O será que Estados Unidos verá como algo negativo que nos querramos unir? ¿Qué piensan ustedes? Aportemos en esta tarde, compañeros. ¿Será analizada la compañera Ángela del CELAC, la CELAC, etcétera? Están propugnando por lograr desarrollo en el continente a través de la unión. ¿Qué piensan ustedes? Opinemos en esta tarde, compañeros. Por favor, no vayan a salirse. Ya estamos llegando a la conclusión de esta clase. Quiero que estemos unos instantes más. ¿Qué piensan ustedes, mis queridos alumnos? ¿Será que nunca lograremos alcanzar, a pesar de que ya están los andamiajes y nos damos cuenta que ya existen las instituciones que están generando, que están promoviendo estos aspectos de integración? Ya existen, ¿verdad, compañeros? Ya se está dando estos movimientos de americanismo. Por definición, el americanismo lo que busca es esa identidad, esa identificación, que usted se sienta americano, parte del continente, porque obviamente lo es, usted nació aquí. En consecuencia, defender ese concepto. Opinen, compañeros, tenemos unos instantes más. Voy a poner las preguntas